Entonces vamos viendo y ya realmente no sabemos qué es tan claro y qué no. ¿Quién dice la verdad? ¿Quién dice la verdad? Por eso, qué mejor que charlar un rato con el titular de la consultora encuestadora Dicen, con el señor Hilario Moreno del Campo, a quien tenemos en línea para aclarar un montón de dudas. Muy buenos días, Hilario, te saludan Luana y el Tucu. ¿Cómo estás, Hilario? Muy bien, muchas gracias. ¿Cómo andan? Por favor, gracias a vos por atendernos y aclarar algunas dudas que tenemos acá. ¿Cómo no? Si puedo. Pero qué grande. Vamos, todavía. Confiamos. Ay, te queremos preguntar tantas cosas. Plenamente en vos confiamos, Pero... Hilario, así que te vamos a someter a estas preguntas. ¿Sabes qué? Mirá, primero básicamente, ¿cómo estás viendo lo que podríamos llamar esta división de fuerzas que se van postulando, como lo que vemos en Cambiemos, Milei? ¿Cómo es este esquema que si... El voto antiperonista, El ¿no? voto antiperonista, Porque... si es votos que se van del peronismo, votos que se van de Cambiemos, lo que se suma a Milei, todo este embrollo que tenemos, si nos podés aclarar un poquito vos, ¿cómo lo ves? Bueno, dale, cómo no. Bueno, mira, vamos a empezar por la parte más estable, si se quiere, Sí. la cuestión que es el peronismo. Sí. La situación actual del peronismo, para hacerlo sencillo, es más o menos similar a la elección del 2021. Es decir, está dentro de los pisos del peronismo. El peronismo el peronismo kirchnerista, digamos, el peronismo sí. Post 2001, 2003, cuando hace buenas elecciones pasa el 45%, y es decir que logra, además de los votos más fuertemente peronistas, incluir a una cantidad de votantes, llamamos votantes blandos o indecisos. Sí, los indecisos, los famosos indecisos. Sí. Y volátiles. Bachmann tiene una definición que a mí me gusta, que es la de independientes pragmáticos. Bueno, llamémoslo como lo llamemos, esa gente que, ¿cómo la caracterizaríamos? Básicamente gente que no sabe lo que va a votar de una elección a otra. Es decir, hay una cantidad de gente que somos como más religiosos de la política, entonces ya tenemos nuestra religión, no cambiamos cada 2 años. Claro, tenemos como una historia clínica de lo que ya hicimos y probablemente repitamos, ¿no? Y casi que puede ser el candidato, no te digo quién sea, pero casi quien sea, y votaremos eso. Y eso tenés un sector que es peronista y otro que es antiperonista, que más o menos se encuadra ahí. Pero después tenés, ponerle alrededor un 30%, llamémoslo un tercio, no sé si un tercio matemático, pero sí es un tercio de gente que no entra en esa caracterización y que de una elección para la otra piensa a quién va a votar. Así como cada año elige a dónde va de vacaciones, no se va siempre al mismo lugar, bueno, tampoco vota a la misma fuerza política. Bien, bueno. Que te puede votar un Macri, es como te voté a Macri y esta vez te puedo votar a Cristina, por ejemplo, y uno no sabe por qué, pero puedes pasar. Se nos congeló Hilario. Hilario, no te estamos copiando. Ahora a ver, cuando retomamos el contacto vamos a seguir hablando con él. Nos está aclarando qué es lo que sucede. Hasta el momento nos decía que bueno, que tenemos los ateos, podemos llamar, de la política. Un tercio de un voto fluctuante, ¿no? Que no sabe qué va a votar, claro. Ahí está. Entonces vamos viendo que tenemos siempre, digamos, el que es peronista, el que es antiperonista es antiperonista. ¿Qué hacemos con ese 30% que varía, fluctúa de elección a elección? Y aparte que suelen definirse como muy cerca de la fecha también, no es que antes van dando indicio de, bueno, a ver a quién voy a votar, es como que deciden por ahí esa misma semana o ese mismo fin de semana, dicen, uy, a ver, bueno, como que ahí recién ahí se decide, muy cerca siempre de la fecha. Totalmente. El tema es que lo que se estaba viendo, lo que estábamos hablando con Hilario, no sé si lo vamos a poder recuperar o no, pero lo que estábamos hablando con él, es que gran parte del voto de Milei son votos que vienen del lado de Cambiemos, muchas veces. Claro, porque lo veíamos en el termómetro de la calle, una señora diciendo habría que haber escuchado a Macri. A Mauricio y ahora vota a Milei. Hoy voto a Milei, por eso nosotros deducíamos algo similar a eso, como que no son votos que se fueron del peronismo hacia Milei, sino votos que ya eran macristas, que se fueron para el lado de Milei,
y lo consultábamos en reunión de producción y se veía el fracaso de la capital de La Rioja, de la derecha, porque se le dividieron las fuerzas Claro. con el caso de Milei de la mano de la fuerza de Martín Menem. Claro, y por eso también dentro del macrismo, ¿no? Dentro de, principalmente sí, del núcleo duro, de los halcones, ¿no? De Juntos por el Cambio, también salieron como a redoblar la apuesta y para que no migren tantos votos hacia Milei, salieron a decir barbaridades, ¿no? Como dinamitar todo, Bullrich diciendo que va a desaparecer el kirchnerismo, ¿no? El discurso al límite. Claro. Siempre. Pero bueno, retomamos comunicación con Hilario, que está nuevamente con nosotros. Hilario, ahí estamos, perfecto. Te vemos bárbaro, te escuchamos. Ahora sí. Ahí está. Ya está, ya estoy con el cargador. Pero espectacular. ¿Sabes que estábamos hablando que votos que hoy tiene Milei que provendrían de Juntos por el Cambio? Por lo que se viene viendo la elección reciente en La Rioja y lo que se escucha un poco el termómetro de la gente en la calle. Mucha gente que viene del macrismo y se pasa para el partido de Milei. Claro, bueno, ahí está perfecto. Ahí pasa justamente esta cosa de diferenciar los electorados que les decía, Sí. que ayuda un poco a entender la cuestión. Para empezar, el peronismo está en ese 30, 32, 28 dicen las encuestas, pero que es cuando el peronismo está flojo, digamos, ¿no? Claro. Esa es la situación, sin captar esos votos indecisos. Del otro lado tenés el antiperonismo, ¿no? Que también puede rondar entre el 30 y el 40%, y que tiene la disyuntiva, o sea, el antiperonismo cuando se divide normalmente pierde las elecciones y cuando se junta suele ganar. Cuando se juntó con Alfonsín, se juntó con la Alianza, se juntó con Macri en el 2015 y en esas situaciones ganó. En el 2019, aún juntos a través de Cambiemos, después del fracaso del gobierno de Macri, lo mismo que le pasó al radicalismo en el 89, perdieron las elecciones, ¿no? Bueno, ahora, el tema con Milei es que Milei, que arranca como un candidato más ubicado en el tercer tercio, si se quiere, y chiquitito, empieza a crecer entre esos independientes, entre gente que no es ideológicamente no tiene una identidad previa, no son estos religiosos del voto que habíamos hablado antes, claro. Y empieza, una vez que crece, que llega como cierto punto de ebullición, a robarle votos antiperonistas a Cambiemos. Esa es un poco la situación. Claro. Por un lado, se lleva 5 o 6 puntos de los que votaron a Frente de Todos y Alberto Fernández en el 2019. Vieron que dicen que Milei se lleva... En realidad se lleva básicamente electores que nunca fueron muy peronistas. Claro. No, o sea, cuando vos para ganar las elecciones, para tener la mayoría, cerca de la mitad de la población, no los tenés a todos los religiosos. Es porque lograste que te vote gente común, digamos. Claro, sí. Cuando no te vota gente común es muy difícil ganar, o sea, solo con el 30% duro. Claro, totalmente. Ahí es donde Milei, esos votos ya se fueron en el 2021, digamos, ¿no? Del peronismo. Milei captó una parte importante de esos votos. Es difícil que el peronismo reconquiste a esos. No es imposible, pero es realmente difícil. Lo que está pasando con Milei desde principio de año es que hasta el año pasado medía 17 puntos aproximadamente y entró a crecer hasta el principio de año y hoy llegó a 23, ¿no? Sí. Ahí empiezan las cuestiones, las disyuntivas con las encuestas, con las metodologías. Yo la mayoría de las encuestas que hice son en la provincia de Buenos Aires, hice en algunas en otros lugares, en Tucumán, en Río Negro, en Santa Fe, pero en general y especialmente en la provincia de Buenos Aires, y en encuestas con encuestadores que tienen tasas de respuestas más altas, bueno, una serie que puede tener algún efecto de voto vergonzante. Milei, básicamente el crecimiento de Milei se da de la mano de la caída de Juntos por el Cambio, es decir... perfecto. Votos que migraron de Juntos por el Cambio migran hacia Milei. Parecería que ser así, parecería ser eso. O sea, vos lo que yo empecé a ver es que
Juntos por el Cambio de estar arriba del 30%, empezó a estar abajo del 20%, y Milei de estar del 17% empezó a pasar al 23%, más o menos. O sea, y el peronismo se queda básicamente igual. En el peronismo pasa así una cosa. Cuando la pones a Cristina, el peronismo logra todo ese piso. Cuando la quitas a Cristina, hay 5 o 6 puntos que se van a los indecisos. Claro. Es decir, Claro. que si no está Cristina, no está claro a quién votan. Lo cual no quiere decir que no terminen votando al candidato peronista, pero no Pero lo Cristina, sabemos. Cristina. Claro. Claro. Cristina, totalmente. Cristina, claro. chicos. Claro. Y, Hilario, Cristina. ¿cómo ves una elección en la provincia de Cristina, Buenos Aires? igual para pelearte un poco, Luana. Cristina es con lo bueno y lo malo de eso, digamos, ¿no? No me No pelees, todo es no me positivo. pelees. ¿Qué sería lo bueno y qué sería lo malo, Hilario? Lo bueno sería que Cristina es la que más claramente junta y homogéneamente al peronismo, te diría al duro y al blando también. O sea, Claro. Cristina mide 30 y puede medir 37, 38 sin demasiados problemas. Y Cristina es también la más odiada por la oposición y es como la candidata más difícil, se supone, para un balotaje. Porque así como tenés casi 40%, 37, 38, que sale corriendo a votarla, tenés El anticristina. 50 que sale corriendo a votar al que sea en contra de Cristina. Entonces, Bueno, la prueba más grande de lo que estás diciendo es que la quisieron matar, chicos, ¿no? Porque saben que por ahí, que en las urnas no pueden ganarle, entonces buscan otras alternativas, ¿o no? no, pero en un balotaje no se sabe. En un balotaje es compleja la situación porque el antikirchnerismo se unifica más fácil con Cristina enfrente, Claro. ¿no? En cambio, si enfrente hay un candidato más moderado, llamémoslo, eso quizás también, pero no estamos seguros, Y digamos. Cristina, hay un Por ejemplo, moderado en una fórmula, ¿no? Una posible fórmula, ¿no? Un Cristina Massa. sí, pero es difícil que si Cristina encabeza la fórmula, eh, es como, no quiero dar ejemplos despectivos, pero es como que vos vas a comprar, qué sé yo, eh, el asado, ¿no? Y te regalan con el asado una lechuga. Está bien, pero vos fuiste a comprar asado y lo que te importa es el asado y la calidad del asado. La lechuga no te cambia mucho la ecuación. Entonces, Pero acompaña lindo. bueno, claro, que combinan bien, Claro. queda rico. Claro. Y puedes poner una lechuga y un tomate, digamos, Claro. pero si es Cristina, es Cristina, Con digamos. todo, Con todo el todo. combo. Hilario, ¿y cómo ves? Más, ¿Cómo ves acá en la provincia de Buenos Aires la elección, si fuese hoy, en base a las encuestas que realizaste y el laburo que estuviste haciendo vos? bueno, en base a esto mismo que les decía recientemente, del 30, 37% y Sí. esa situación, y que lo difícil para el peronismo es el balotaje, en la provincia de Buenos Aires lo que tenés es que no hay balotaje. Entonces, Gana como Axel no hay caminando. no sé, caminando nada. La verdad que no. Sí, es verdad, no nunca quiero se sabe mentirle que- hasta. No, hoy la situación de hoy caminando no hay nada, pero en principio con Milei en torno a los 20 puntos en la provincia y a Cambiemos y Kicillof al frente de todos en 30, un poco más, en principio arranca el frente de todos arriba, ¿viste? En la provincia. Ujú. También arrancó arriba en el 2019 y perdió, digamos, no es que... Pero, digamos, Milei le genera un problema grande porque básicamente Milei les está robando, o sea, lo que veíamos el año pasado era que el electorado, especialmente el de Patricia Bullrich y el de Macri, ¿no? Ujú. Los que preferían a Patricia Bullrich y a Macri a presidente, era bastante parecido ideológicamente, digamos, al votante de Milei. Da la impresión que algunos de esos se empezaron a pasar a Milei, digamos, Claro. ¿no? Claro, claro. Bueno, por eso también tienen ellos tantos problemas, ¿no? Tantas internas y están teniendo tantos problemas, justamente porque hay una migración de votos evidente hacia una ultraderecha, ¿no? Mucho más extrema. Sí, esto es una opinión personal.
Sí, se dice ultraderecha. A mí, yo no sé a qué le tengo, a qué me preocupa más, si Milei o toda la derecha común organizada de la Embajada de Estados Unidos Mm, claro. hasta los, pasando por los jueces, los medios, las empresas, Claro, todo, y hasta lo, entonces, no sé qué es más amenazante claro, sabes que que justo. un loco con una Sí, peluca sí, ahí. sí. Sé que justo tocaste ese tema, yo te quiero hacer la última por mi lado, Sí. Hilario, y bueno, agradecerte infinitamente este rato de charla con vos, preguntarte, Mm. entre tantas empresas generando, ¿no?, un interés, asociadas con medios, con la justicia, con candidatos, pues se armó todo un aparato de derecha, Mm. ¿en cuánto, digamos, de cuánto de realidad estamos viviendo en este momento cuando vemos el posicionamiento de candidatos? ¿Cuánto hay de realidad y cuánto no? Digamos, vos que venís haciendo un laburo genuino entre personas encuestando, encuestadoras y sabiendo un termómetro real de la calle, ¿cuánto tenemos de realidad y cuánto de cuento? Porque a veces, viste, no sabemos ya dónde nos paramos en la realidad o no, porque hay tantos intereses de medios de comunicación, empresas y candidatos que nos deja alejados de un punto genuino de dónde estamos parados ante las elecciones y los candidatos. Vos decís realidad con los números que se leen. Claro, los números que se leen y que dan y los números que realmente estás observando a través de tus estudios y tus laburos. Mira, la primera cosa que tengo que decirte Sí, es que no los métodos para hacer encuestas, hace tiempo que todos venimos más o menos patinando un poco más, un poco menos, un poco más en una elección, un poco más con sí, un método, un poco menos con otro, pero no te podría garantizar que lo que no coincide con lo que yo veo en las encuestas sí. eh, no es cierto, porque estamos teniendo problemas, digamos, metodológicos de Ah, la gente que no responde, de la gente sí, sí. de estos tipos del tercer tercio que se decía en último momento. O sea, hay una Sí, cantidad de claro, cuestiones que son metodológicas. claro. El escenario de tres tercios es real. O sea, Ujú. el escenario de poca diferencia entre Juntos por el Cambio, Milei y el Frente de Todos es real. Eh, a mí personalmente me da la impresión de que hay mucha más transferencia de votos entre Juntos por el Cambio y Milei que entre el peronismo y cualquiera de los otros dos. Es decir, vos tenés que Milei y Juntos por el Cambio deben sumar en casi cualquier lugar del país, en algunos lugares más, otros menos, pero 45, 50%, eh, pero en general es como una manta corta, si se lo lleva uno lo pierde el otro. En cambio el Claro. peronismo Claro, está más cerca del 30%. Pero hay tres tercios, entonces eh, todo es finito ahí. claro, O sea, puede claro, terminar, ¿quiénes son los dos que van a la final? claro, último Eh, momento, claro, sí. Claro. está abierto el escenario, no hay Claro, perfecto, perfecto, una clarísimo. ¿Qué situación. pasa con este voto peronista, pero un peronismo federal, ¿no? El que le llaman, ¿no? Un Urtubey, una cosa, un randazo que viste que aparece en los años electorales nomás. ¿Qué pasa con ese voto después? A dónde va en un posible balotaje? Bueno, se me ocurre, ¿no? Entre Cristina y la derecha. ¿Ese No peronismo va mucho. hacia el peronismo kirchnerista o va hacia lo otro o va, no vota? ¿Qué sensación te da a vos? No mucho, no pasa mucho. La primera cuestión es, eh, es difícil llamarlo, pero o sea, llamarlo peronismo. Mm, Yo creo que está bien llamar los peronismos en sus provincias. Es decir, cuando vos haces encuestas en Córdoba, tenés muchos peronistas, gente que se identifica mm, peronista y que vota Schiaretti. claro, Pero a presidente no lo vota Schiaretti. El presidente vota a Alberto Fernández, a Cristina, a Scioli, o sea, claro. eh, eh, Urtubey es más complejo, pero también pasa lo mismo. Son peronistas en sus provincias. Cuando salen de sus provincias, o sea, incluso para los mismos electores de la provincia ya no son peronistas, no captan electorado peronista. Claro.
Cuando yo me acuerdo en el 2017, claramente, esto que decías vos de los que votaban a Randazzo, Mm. no sé, en el interior de la provincia me da la impresión de que era distinto, pero en el conurbano, que yo hacía bastante más trabajo, Mm. no tenían, no tenían nada de peronistas, eran mucho más esto del tercer tercio, habían votado a Massa en el 2015 y estaban decepcionados con Massa, no eran, tranquilamente podían votar a Milei ahora, o sea, no, no pasa por ahí los problemas del peronismo, por los votos de Milei o de Urtubey. El problema del peronismo, eso que quizás queda para otro día, pero pasa un poco más por otro lado. Eh, eh, Ese tercer tercio, esos candidatos me parece que básicamente abrevan el tercer tercio. ¿Qué es el tercer tercio? Gente que en general no quiere votar ni al peronismo ni al macrismo, ni Claro, al kirchnerismo ni al macrismo. que está Entonces, desencantada de la política, ¿no? Están como por ahí medio desencantados. sí, o al menos de las dos fuerzas tradicionales, Claro, de los quieren más algo importantes. nuevo. Mm. Quieren Totalmente. algo distinto, entonces ni esto ni lo otro, quiero otra cosa. Y van más, Ortubey, Labaña, Schiaretti. Milei capta mucho ahí, ¿no? Sobre todo los más antisistema, los más Claro. enojados, los más, Sí, sí. muchos los jóvenes, ¿no? Tal Eh, cual. Tal cual, Hilario. y Perfecto, eso es un Hilario. poco. La verdad Bueno, que te Ese es el agradecemos. panorama. Está Sí. clarísimo. La verdad que nos dejas muy claro el panorama. después otras cosas más Sí. y que me han preguntado recién, de los datos, entre Bullrich y Larreta, las encuestas los dan parejos, digamos. En Ah, un lugar mira. está Bullrich arriba, en otro está Larreta arriba. Ah, mira. En general parece Bullrich un poquito más fuerte que Larreta, pero hay que ver cada lugar. Claro. Y en el peronismo tenés que Cristina, si es candidata, gana indiscutiblemente. Si no es Cristina la candidata, todo lo demás todo es discutible. Si Cristina es candidata. Excelente, Bueno, ese excelente. sería el No hay. panorama. Obviamente Claro. no nos vamos a enterar hasta el día de las elecciones, No, pero ¿no? Que ahí es donde se ve entrando en la realmente. fecha, nos gustaría volver a hablar con vos, Por Hilario, supuesto. ya que nos dejás las cosas muy claras y es muy agradable hablar con vos. Te agradecemos un montonazo este rato de charla. Gracias a ustedes. A vos, Hilario querido, un abrazo grande. Hilario Moreno del Campo charló con nosotros y nos dejó claro un montón de cosas para nosotros que somos